Este domingo se celebra la campaña contra el paro 2019, con la que se quiere dar a conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid a través de su Cáritas diocesana con las personas que se encuentran en situación de desempleo. Hoy nos visitan dos personas que conocen de primera mano todo lo que concierne a esta campaña: Javier Hernando, secretario general de Cáritas diocesana de Madrid, y Mercedes Benito, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo, también de Cáritas Madrid. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Un Mucho. año? ¿Es verdad? Un año, exactamente. Oye, contadme, ¿en qué consiste esta campaña contra el paro, que por cierto se ha presentado esta misma mañana, con ese lema, ¿no? Compromiso por un trabajo digno, que creo que tiene mucho que ver también con esa campaña de la Iglesia por un trabajo decente? Mira, es un proceso largo que seguimos dentro de Cáritas, contando con las parroquias, contando con todos los espacios de Cáritas. Entonces, hacemos evaluación de la campaña del año anterior y, teniendo en cuenta esa evaluación, teniendo en cuenta la realidad social, intentamos hacer una lectura creyente de la realidad y pues hacemos propuestas para la campaña. He sacado, por curiosidad, fíjate, en los últimos 5 años, la evolución, no nos hemos separado mucho del concepto de dignidad en el trabajo. Ya en el 2015 el lema era "defiende un trabajo digno". Entonces, justo en ese año el Papa nos invitaba a esas iniciativas de la Iglesia por el trabajo decente. Y por lo tanto ha sido un foco de orientación que hemos querido mantener muy activo en la campaña. En el año siguiente hablábamos del derecho a un trabajo digno y estable. Por lo tanto, seguimos un poco esa estela. La Iglesia al servicio de las personas fue al año siguiente, y ahí hablábamos de la acogida, de la motivación y de la importancia de la capacitación para la búsqueda de empleo. Y luego en el último año, ¿te comprometes por un trabajo digno? Preguntábamos, ¿te comprometes? Y este año hemos querido ser un poquito más incisivos y decir, el compromiso, ¿no? Claro, comprometidos por un trabajo digno. Porque ¿cuál es la realidad, Mercedes, del desempleo, no solo en España, más concretamente en Madrid? En Madrid, en tasas de desempleo estamos mejor que en el conjunto de España, aunque sí que es cierto que es muy similar a las connotaciones que tiene el desempleo, principalmente en los colectivos más vulnerables, mayoritariamente mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, principalmente en jóvenes y en mayores de 45 años, y es especialmente sensible el desempleo con aquellas personas de baja cualificación. La diferencia del desempleo de hace unos años al actual es que le hemos unido a la temporalidad que tenía el desempleo previo a la crisis. Ahora le unimos un factor que genera mayor vulnerabilidad, que es parcialidad. El empleo ahora mismo es parcial y temporal, y con una rotación muy alta. O sea, es peor el empleo que estamos ofreciendo ahora que el que ofrecíamos hace unos años, quizá, ¿no? Hay mayor oferta de empleo, pero de peor calidad. Además, me imagino que las personas que llegan a Cáritas, ¿no?, en busca bueno, para pedir ayuda, ¿no?, para lograr un empleo, vendrán también con otro tipo de carencias, ¿no?, derivadas también de esa falta de empleo, porque cuando una persona decide a lo mejor acudir a Cáritas, ya ha pasado un tiempo en el que no ha podido resolver su situación y ha acarreado determinados problemas, ¿no? ¿Cómo llega la gente? ¿Cuáles son los principales problemas que arrastran? Mira, fundamentalmente las personas que llegan a las acogidas de Cáritas, en primer lugar, les mueve a ir a Cáritas una necesidad económica. Y en segundo lugar, es una situación relacionada con el empleo o el desempleo. Entonces, realmente cuando llegan a las parroquias, que es el punto de entrada, de llegada de las personas de la acogida en la parroquia acompañan a las personas pues, a los servicios de orientación e información, donde con estas personas intentan trabajar pues, cuál es su situación, cuál es su formación, cuáles son sus posibilidades, y se inicia un trabajo con la persona para buscar posibilidades y alternativas de empleo. Es verdad que algunas veces, y es comprensible, las personas llegan muchas veces tan rotas que lo primero que piden es, oiga, pero deme un empleo, quieren un empleo ya. Y muchas veces esto, lógicamente, no es posible. Tenemos que iniciar un proceso, tenemos que ofrecer una capacitación formativa, podemos ofrecer un camino, pero los empleos tampoco los tenemos así a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que insistir mucho en la acogida,
que se sientan realmente queridos desde ese momento de la acogida, que su vida es interesante y es muy importante para todas las personas, porque son personas. ¿No? Y por lo tanto, bueno, pues el acompañamiento que podamos hacer con estas personas en sus procesos de búsqueda de empleo son muy importantes. Incluso el generar, que intentamos muchas veces, el generar esas sinergias entre ellos mismos y esas relaciones entre ellos mismos que han motivado y han dado algunas experiencias muy interesantes de solidaridad entre ellos mismos. De hecho, hay algunos datos, ¿no? El año pasado Cáritas acogió y acompañó a más de 7.000 personas y es posible que, bueno, este año esa cifra se supere, ¿no? Me hablabas de ese proceso, ¿no? Me da la sensación también de que hace años, ¿no? Con la crisis económica tan fuerte que hubo, estábamos mucho más sensibilizados con el problema, ¿no? del desempleo que sufren tantas personas, ¿no? en nuestro país. No sé cómo veis esto, si veis que con el paso de los años se ha ido enfriando esta cuestión, si nos hemos tapado los ojos y no queremos verlo, o por dónde pasa la cuestión. Es cierto que estamos más, quizás más fríos ante las situaciones de gran vulnerabilidad que supone el no tener un empleo. El porcentaje de personas empleadas es menor. Lo que pasa es que la gente que todavía está en esa situación, la situación es mucho peor que quizás en plena crisis. Primero porque había una cierta comprensión. La gente cuando estabas en desempleo no hay trabajo, con lo cual era algo normal. Ahora mismo hay trabajo, aunque sean unas condiciones muy precarias. Entonces, hay quizás esa vieja creencia que el que no tiene trabajo es porque no quiere. Y dos cosas aprendimos en la crisis. Una es que la crisis deja fuera a muchísima gente del mercado de trabajo y volverles a incorporar al mercado de trabajo cuesta mucho. El mercado está cambiando por días. Hay momentos en los que las exigencias para un sector en los meses te están pidiendo cosas completamente distintas ante pues los cambios tecnológicos, el cambio del sistema de producción. El sistema de producción en este país está cambiando, por lo tanto tienes que estar permanentemente casi en la brecha para no quedarte fuera. Cambia el mercado, ¿no? Y cambia también la sociedad, porque estamos en una sociedad muy cambiante. Tengo otro dato aquí, ¿no? Y es el número de personas en situación documental irregular que ha solicitado la acogida de Cáritas para salir de esa situación de desempleo ha aumentado en un 13%, ¿no? Son también muchas personas migrantes, ¿no? Las que llegan a vosotros, ¿no? Pidiendo un empleo, pidiendo muchas veces alimento, vienen con sus familias también, ¿no? Sí. Con niños pequeños, son familias que también hay que atender, ¿no? Estamos casi en un 17 ahora mismo, fíjate, pues. a fecha de 1 de abril, porque esas personas no están en las cifras, son personas en situación irregular que no figuran en las estadísticas. Claro, y que al conllevar esa situación irregular les es mucho más difícil el encontrar un trabajo, ya no hablamos ni de dignidad, o sea, porque claro, ya eso acaban haciendo muchas cosas. Venezuela es el país que por primera vez ha alcanzado el primer puesto en cuanto a personas que solicitan ayuda a Cáritas. Se ve que existe una relación directa, ¿no? Entre los países que viven algún conflicto, como es el caso de Venezuela, o en los que no se respetan, ¿no? Los derechos humanos, los que también buscan ayuda en nuestro país, ¿no? Hemos vivido la crisis de Venezuela. Sí, nosotros en los últimos 3 años Venezuela estaba entre los 15 países que nos llegaban a pedir ayuda. Desde finales del primer trimestre del 18 ha ocupado el primer puesto, pero además con una diferencia entre el primero y el segundo altísima. Hoy por hoy lo que nos encontramos es que, por desgracia, la situación que están viviendo las personas venezolanas que han tenido que salir de su país encuentran quizás cercanos a la actitud de la Iglesia de Madrid, donde se encuentran acogidos, se sienten acompañados y acuden a nosotros como primera opción. Sí que es cierto que están llegando a unas condiciones pues, de gran desesperanza, porque son personas con una alta cualificación que a corto o medio plazo ven que tienen que cambiar sus objetivos laborales y pasar por empleos de baja cualificación hasta que puedan integrarse o conseguir esos permisos de residencia que hasta ahora están siendo temporales, pero que una vez son resueltas sus situaciones documentales, pues no siempre son satisfactorios para poder empezar una vida nueva en España. El domingo arranca esta campaña, ¿no? Una campaña de sensibilización principalmente. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, podemos ayudar de varias maneras. Yo creo que cuando hacemos esta llamada a comprometernos por un trabajo digno, estamos haciéndonos una llamada a cada uno de nosotros personalmente. Estamos haciéndonos una llamada a nosotros comunitariamente y estamos haciendo una llamada también a las instituciones. Hay un compromiso muy fuerte a nivel institucional, que hemos insistido mucho y nuestros obispos han insistido mucho últimamente, un compromiso pues, para los empresarios, empresas, sindicatos, políticos, y nosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos algunos pequeños detalles que sumados hacen un gran detalle o pueden hacer una gran expresión de solidaridad. Está el compartir lo que somos y lo que tenemos. Y cada uno se lo tiene que preguntar, ¿qué puedo compartir yo? ¿De lo que soy o de lo que tengo? ¿O de lo que soy y de lo que tengo? Y está también esos pequeños gestos que podemos hacer, que podemos tener, que son grandes acciones de acompañar a personas. Todos conocemos personas en situación de desempleo o en situación de empleo con unas condiciones difíciles. Todos tenemos personas cercanas, hijos, nietos, familiares, vecinos, que sabemos que sufren la situación de un empleo precario, de un empleo en unas condiciones indignas o incluso en muchos casos en situación de paro. Y todos tenemos, por lo menos, no diría yo tanto palabras, que algunas veces es mejor el silencio, pero sí hacernos cercanos y próximos a estas personas. Incluso compartir con ellas pues lo que decíamos antes, los bienes, porque tenemos que vivir y tenemos que subsistir. Y esto pues es una comunicación cristiana de bienes a la que estamos llamados todos los cristianos y todas las comunidades y personas de buena voluntad, que las hay. Hay que recordar además que Cáritas es iglesia, claro. O sea, Cáritas es iglesia y es una gran familia también, ¿no? Que funciona mayoritariamente con un montón de voluntarios que prestan su tiempo, ¿no? y su energía y todo lo que tienen al servicio también pues, de cosas como esta, ¿no? Como esta campaña contra el paro. Y fíjate, hay un par de detalles que a mí me gustaría subrayar, aunque son conocidos, ¿no? Y es el esfuerzo que estamos haciendo en la diócesis todos, como Iglesia de Madrid, por buscar las mejores sinergias entre todos los grupos y todas las instituciones de Iglesia. Y pongo dos ejemplos solo. La Mesa por la Hospitalidad, que inició el cardenal Osoro, es una experiencia que se ha mantenido desde el año 2015, desde septiembre de 2015 que se inició y que hemos mantenido con distintas entidades de Iglesia, pues planteándonos todo el tema de la movilidad humana en sentido general. Y otra experiencia es todas las coordinaciones que se establecen y relaciones que se establecen en torno a esa preocupación por un trabajo decente, por un trabajo digno, con distintos grupos de Iglesia, que estamos todos preocupados por esa realidad. Y cada uno a lo mejor con matices diferentes en su misión, pero todos con una misión compartida y común. Y yo creo que eso es construir comunión, hacer comunión y dar testimonio de comunión, que es muy necesario hoy día en nuestra sociedad. Claro. Javier, Mercedes, ¿la unión hace la fuerza? Claro. Por supuesto. ¿Hay esperanza? Sí, sí, muchísima esperanza. Tú has dicho antes, somos 569 voluntarios específicamente en el área de empleo, pero no nos podemos olvidar que somos una comunidad fuerte, con lo cual nos unimos al trabajo que están realizando muchos otros voluntarios en el área de vivienda, en el área de salud, en el área educativa, que al final cualquier carencia o cualquier dificultad en un área afecta a la persona en su globalidad, con lo cual la fuerza de esta iglesia yo creo que es el conjunto, la comunidad. Entonces hay mucha esperanza. Ayer muchas personas salimos a hacer los círculos de silencio que llamamos, en solidaridad con todas las personas que sufren situaciones de desempleo o de un empleo en unas condiciones muy determinadas. Y el próximo sábado vamos a celebrar la vigilia de oración a las 7 de la tarde, pues también por esta realidad que nos preocupa, en vísperas de la campaña contra el paro y bueno, pues una convocatoria de la archidiócesis para todas aquellas personas, grupos, comunidades que nos preocupa el trabajo como una realidad transversal
y una realidad muy importante y bien importante y determinante en la situación de las personas y en la vida de las personas. Una vigilia que, por cierto, presidirá nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, en la iglesia, si no me equivoco, en la calle Rafael de Riego, Nuestra Señora de las Angustias, y a la que les invitamos a todo el mundo a partir de las 7 de la tarde a unirse a ella. Gracias, Javier Hernando, secretario general, Mercedes Benito, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo, ambos de Cáritas Madrid. Vamos a seguir muy de cerca esta campaña y continuaremos también poniendo nuestro granito de arena y el foco en ella. Toda la información la tienen en la web de Cáritas Madrid, ahí la están viendo en pantalla, www.caritasmadrid.org. Gracias por habernos acompañado, seguimos hablando de todo ello y gracias por trabajar por esa dignidad y por hacernos ver que ahora sí hay compromiso. Gracias a vosotros por poner altavoz. Gracias.